Bueno, vamos a empezar la reunión. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en oración durante esta hora. Padre amado, gracias Señor por estos momentos que estamos en tu presencia, agradecido por el descanso que nos diste, también por el trabajo y también por este día que, Señor, tú nos permitiste vivir y también el cuidado que tú nos das cada día, Señor. Gracias también por tu presencia en nuestra vida, que es realmente maravilloso contar con tu presencia cotidiana, donde vamos, donde estemos, podemos contar contigo. Gracias por todo. Guía esta reunión desde el principio hasta el fin, Señor. Y que también podamos volver a nuestros hogares sanos, salvos y también disfrutando, Señor, de haber pasado un momento en armonía con los hermanos y porque nos permite poder hacer la reunión presencialmente. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy no tenemos música, así que vamos a hacer una cosa. Daniel va a hacer sonido de la guitarra o de la guitarra. No sé cómo se llama ese que hacen los chicos con el micrófono, que parece que es algo así, pero tiene un beatboxing. Algo así, muy bien. Los jóvenes están más. Bueno, hay una canción que es conocida, ¿se acuerdan? Justificado pues por la fe. ¿Se acuerdan completa? Vamos a intentar cantarla. Yo hoy la estuve cantando toda la siesta. Los que se acuerdan, yo voy a tratar de cantarlo. Ustedes me siguen. Es vieja. Como estamos tocando el libro de Romanos, vamos a cantar esa. ¿Vamos? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solamente no también en la tribulación. Muy bien, bueno, así algo así. Romanos capítulo 5. Ahí está la letra de la canción. Si me dan los lentes, mi señora voy a poder ver. Yo siempre digo, mi señora, la luz de mi ojo. Tráelo. Muy bien, vamos a intentar cantarla. Si la cantamos todo, va a salir un poquito mejor. ¿Vamos? Vamos. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo en eso, sino también en la tribulación. Otra vez 3. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino también en la tribulación. Sale un poquito mejor. ¿Quién sabe esta canción? 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Muy bien. Hay otra canción que está en la palabra de Dios. Vamos a ver si se la sabemos. Está en capítulo 19 del Salmo. Salmo 19. Es hermosa esta canción. Y la hemos cantado en el siglo pasado. Milenio pasado. Muy bien, el siglo XX. Nuestra época. Nuestra época.
El verso es verso 7 al 10. Se canta primero un versículo, cuando se termina el 7, se canta el coro del 10. Volvemos al 8, se termina el verso 8 y nos vamos al 10. El coro es el 10. Vamos a intentar. ¿Quién la sabe? Levante la mano. Vamos a ver. Hoy los maté, Eso para que lean más la Biblia. Muy bien, dice. Vamos así, vamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro afinado, mucho más que miel y que la que destila del panal. Así es el coro. Vamos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro afinado, mucho más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro afinado, dulce más que miel y que la que destila del panal. Muy bien. Demasiado, pero lo veo medio. Hay una canción, un corito que yo sé que la saben todos. Hay perdón por la sangre de Jesús. ¿Lo saben? Sí. Bueno, pero lo voy a hacer poner de pie. Perdonen que algunos están cansados que vienen de trabajar. Larguen la Biblia, pónganla atrás. Vamos a hacer un ejercicio para sacarlo en la modorra. Vamos, ¿se acuerdan cómo es? ¿Qué canción les he dicho? Ay, perdón. Muy bien. Vamos, ¿está ahí? Sí. Sí. Vamos a hacer palma, Vamos. Ay, perdón por la sangre de Jesús. Ay, perdón por su muerte en la cruz. Proclamar que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Otra vez. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamar que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Muy bien, muy bien. Bueno, están un poquito más enérgicos, con ganas, por lo menos se le Vale, las otras dos primeras mucho, ¿no? No lo saben, no. Son de nuestra época, quiere decir que yo soy más viejo que vos. Gracias. Sí, son canciones que cantábamos cuando nosotros. Yo creo que esta última, yo creo que cuando Juan estábamos de novio, venimos reuniones jóvenes y mira, se copa. Imagínate la canción. Fíjense qué copado que éramos los jóvenes. Eso era nuestro tema, Eso era. Mira si hace que Los románticos. Bueno, muy bien. Sí, son temas. son lindas. Lo saqué de la galera. El baúl correcto. Muy bien. Primero vamos a darle estudio, después vamos a dar los motivos y. O damos los motivos, lo escribimos los motivos o no. Ya están escritos. Están escritos. Alguno no sé qué se agregar. Listo. Muy bien.
Entonces vamos directamente al libro de Romanos, capítulo 1. Y como dijo el Norio, capítulo del 1 al 4. Si bien todo el libro de Romanos habla sobre la justicia de Dios, pero específicamente Pablo empieza en el capítulo 1 al 4 a hablar de la justicia de Dios. Y el libro romano en sí es la justicia de Dios. Muchos dicen que Dios defiende su justicia. Dios no tiene que defender nada. Hay unos comentaristas que dicen que Dios está defendiendo su justicia por medio de la fe en Jesucristo, pero no coincido en cosas que Dios tenga que defender su justicia. Él es justo. Así que su esencia es justicia, así como su esencia es amor. Él es justo. Así que Él obra con justicia siempre. Aunque muchas veces pensamos que Dios es injusto cuando nos toca a nosotros. Incluso muchas veces cuando nosotros decimos estar bien con el Señor y nos suceden cosas en nuestras vidas que decimos ¿por qué suceden? Y ahí ustedes van a leer en el libro romano que Él dice, Él es Dios y hace lo que Él quiere. La masa del barro hará al que forma el barro. ¿Por qué haces así? Él es Dios. Así que Él ejecuta sus juicios y sus sentencias, pero especialmente Dios está hablando de la justicia de Dios en cuanto a la fe en Jesucristo. Se escribió en el año 57-58 aproximadamente por Pablo, desde Corintio, muy posiblemente haya sido escrita esta carta, porque ustedes se acuerdan allí que él tuvo un encuentro con una persona que trabajaba en lo mismo que hacía él, capítulo 18. Si ustedes quieren ver de Hechos, ahí él se encuentra con una persona que hacía lo mismo, el mismo trabajo que el apóstol, que había venido de Italia. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Bueno, Pablo no había ido antes a predicar a Roma. La primera vez que va es cuando lo llevan preso. Así que, ¿cómo se hizo la iglesia allí? Hay cosas muy escondidas, tomadas así. Muy posiblemente los comentaristas dicen que desde Pentecostés, que salieron hablando diferentes idiomas, desde Pentecostés, alguno que haya estado adorando a un judío allí en Jerusalén haya ido y llevado el Evangelio allí a Roma, y allí se fundó una iglesia. Entonces Pablo no es el fundador de la iglesia en Roma, pero sí Pablo hace esta carta porque sucedían unos problemas allí. Todos querían gobernar la iglesia y los judíos decían que ellos eran... Buenas noches. Un gusto que esté con nosotros visitándonos. Bueno, tengo lindo recuerdo porque con el papá de él acepté al Señor hace unos años en el campamento, con Eduardo. Así que allí en Roma se funda la iglesia por esta gente que posiblemente haya estado allí en Pentecostés. Pero el problema que había ahí suscitado en Roma era que los judíos decían que ellos eran judíos, eran el pueblo escogido por Dios, pero también estaban los gentiles, los que no eran judíos, que decían que ellos eran salvos por la gracia de Dios y eran escogidos por Dios también. Entonces Dios va a hacer una aclaración de la justicia de Dios y ponerlos a judíos y a griegos en el mismo nivel. Por eso son pecadores los dos, judíos tanto griegos. Por eso allí en capítulo 1 ustedes van a ver verso 16 del libro de Romanos, cómo él
va a encarar y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al gentil o al griego. ¿Me entienden? Entonces, los dos. Y después ustedes van a ver capítulo 3 que todos están bajo pecado. Entonces todos necesitan la gracia de Dios, todos necesitan a Jesucristo como Salvador, tanto romanos como judíos. Así que los dos están y pesan iguales en la balanza de la justicia de Dios. Así que ese es el problema suscitado. Ahora a mí me toca desde el verso 17 en adelante, y después del verso 16 aparece el verso 17. Ustedes dicen: qué bárbaro, qué teólogo, súper resistente. Pero bueno, ahí parece un tema casi distinto, ¿no? Dice: porque en el Evangelio dice la justicia de Dios. Ustedes fíjense, en el libro romano siempre va a aparecer la justicia de Dios, que es el tema primordial en el libro de Romanos. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ustedes romanos, como judíos, quieren ser justos, quieren estar puestos en la misma balanza delante de Dios. Dice el apóstol Pablo: deben ser justos por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe. Ahora, en primer lugar dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿no? Y en el primer punto del verso 17, la iluminación de la justicia de Dios. La palabra que la justicia de Dios se revela da la idea que se da a conocer, se muestra, se corre el velo, nos trae luz. Esa es la idea. ¿De qué nos trae luz? De que estamos bajo pecado y de que necesitamos depositar nuestra fe en Jesucristo. Porque antes en la ley, todo era la ley. Debían depositar todas sus obras en la ley y en la fe en Dios. Pero ahora Pablo dice que la justicia de Dios ahora es por medio de la fe. Dice, y esta fe que es en Jesucristo, dice, se nos revela. Ahora, ¿por qué se lo revela? Porque era un misterio escondido. Ustedes van a ver y van a leer que el Evangelio, hasta ese entonces, hasta que Cristo resucita, el Evangelio era un misterio escondido. Ese misterio que los profetas no pudieron ver, la iglesia, los profetas no lo vieron. No podían ver qué es lo que era toda la era de la iglesia. Fue algo escondido solamente para nosotros. Era un misterio escondido. Entonces, por eso dice que la justicia de Dios por esta fe es una luz que vino a este mundo. Se revela, se dio a conocer, está expuesta. Vamos a ver Romanos capítulo 16, verso 25. Ahí nos va a dar un poquito de aclaración. Romanos capítulo 16 nos va a abrir un poquito más la mente. Dice así, fíjense, ¿qué es lo que era la justicia? Verso 25 dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Entienden? Ese misterio oculto, que era la fe en Jesucristo, ahora había sido dada a conocer a todas las personas. Entonces, por eso el capítulo
17 dice el apóstol de esa fe que el Evangelio, porque él dice, aparece ahí en capítulo 16, no se avergüenza del Evangelio, de traerle esa buena noticia que Cristo había muerto en la cruz del Calvario para salvación a todo aquel que cree. Aquel que depositaba la fe en Jesucristo era salvo, era un misterio para los judíos, también para los peor para los gentiles porque no tenían la ley. Entonces, en primer lugar, verso 17 dice la iluminación de la justicia de Dios. El verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela. No solamente la justicia de Dios se deja ver, se muestra, sino también dice que la ira de Dios se revela. Se da a conocer. Es la misma idea. ¿Desde dónde la ira de Dios se muestra? Desde el cielo, dice. ¿Contra qué? Contra toda impiedad. Así como la ley de la fe salva al que se justifica por medio de Jesucristo, al que cree en Jesucristo, también la ira de Dios se revela, se muestra para el que no cree. ¿Entienden? Allí dice que la ira de Dios, así como se reveló para salvación, también se va a revelar para juicio. Dice que la ira de Dios se da a conocer, se muestra desde el cielo contra toda impiedad. Ustedes saben lo que es impiedad, personas que no tienen fe. La palabra impiedad, que no tienen piedad. La palabra piedad es personas sin fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios, así como la justicia se revela para salvación, también se revela para juicio, contra toda impiedad y contra toda injusticia, dice la palabra de Dios. Contra toda injusticia, porque el que no sabe hacer, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado, es injusto. Incluso aquellos que no tienen la ley de Dios y por lo natural hacen lo injusto, también son juzgados. Dice que injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Que detienen la justicia, que detienen con justicia la verdad, con injusticia la verdad, perdón. Y nosotros estamos viendo un momento muy difícil que se sacan muchas leyes que son injustas, ¿o no? Que van en contra de la verdad. Tenemos lamentablemente un gobierno contrario a todas las bases morales y espirituales de la palabra de Dios, que avasallan sobre nuestros hijos, que avasallan sobre nuestras libertades. Y no estoy hablando mal del gobierno, tenemos que orar por los gobernantes, pero nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, dotarnos de conocimiento, de sabiduría, porque está entrando una ideología contraria y son leyes. Ahí en el Congreso se cocina el guiso de muchas leyes que son contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. Pañuelo celeste, pañuelo verde, ideología de géneros, incluso en la escuela primaria se está queriendo. Así que nosotros tenemos que estar atentos, preguntar, hablar con nuestros hijos. Entonces dice que a través de la justicia, y son cosas injustas, quieren detener lo que es la verdad de Dios. ¿Saben qué? Es imposible detener la verdad, porque la verdad es libre. Y si nosotros creemos en Jesucristo, que es la verdad, nosotros somos libres. No nos dejemos atar con ideología. Verso número 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, no solamente la justicia por medio de la fe,
no solamente la iluminación, quiero decir, fue revelada, la idea es la iluminación, yo la literé, nos iluminó por medio del Evangelio y por medio de la fe. También la ira de Dios se da a conocer, se muestra. Y ahora dice también la palabra de Dios en el verso 19, dice que porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Se dan cuenta que Dios está mostrando todo, no solamente la fe, Él está mostrando su ira contra los que no son hijos de Dios y se rebelan contra Él, sino que también Él se da a conocer. Él se muestra como la imagen de lo que Dios es. ¿Y cómo se mostró Dios? En la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo es la imagen misma del Señor Jesucristo. Y dice más, y la sustancia de su poder. O sea que Jesucristo es la imagen. No solamente Dios reveló, dio a conocer el Evangelio para salvación, sino también reveló y dio a conocer que los que no creen en Dios van a tener ira. También Él se manifestó para que mostrar su imagen. Dice porque lo que de Dios se conoce se le manifestó. Pues Dios ya se lo manifestó. Se lo manifestó en la persona de Jesucristo. No solamente en la persona, sino también en la palabra de Dios. Dios se había dado a conocer. Y también en su creación. Es la forma que Dios se mostró a la humanidad. En esas tres formas. A través de la persona de Jesucristo, a través de su palabra y a través de su creación. Dios se manifiesta. Porque el último verso, el verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, no solamente se muestra la imagen, sino lo invisible de Dios, se le manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, de toda la forma, en estos 4 versículos, Dios se manifestó. Se manifestó por medio del Evangelio, para la fe. Él manifiesta su ira para castigo a aquel que no tiene fe y no desea creer en Jesucristo, rechaza el Evangelio, sino también que su imagen fue dada a conocer. Jesucristo mismo fue y se pareció a la humanidad, visible, caminó entre nosotros, y Juan dice, le tocamos, estuvimos con él, el verbo de vida, yo lo oí, yo lo vi, yo lo toqué, nuestras manos palparon, dice primero de Juan, al verbo, a la palabra de Dios. O sea que, y no solamente eso, sino que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, también se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Por las cosas hechas. Ustedes dicen, bueno, está bien, dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, por las cosas hechas. Hay cosas que Dios ha hecho y que son difíciles de ver, pero Dios se nos ha manifestado a nosotros. Ustedes saben que el aire, ¿ustedes lo ven? ¿Pero existe o no? ¿El viento existe o no? ¿Ustedes vieron un grano de nieve cómo es en su esencia? Vamos a ir a Job. Job, capítulo 38. Porque allí Dios tiene una conversación con Job. Y que creo que está hablando un poquito sobre este último versículo que a nosotros se nos nubla un poquito la mente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? ¿Algo real que a nuestros ojos es invisible?
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada su base? ¿O quién puso su piedra angular? Y podíamos leer todo el capítulo este. Pero hay algunas partes que yo dice así, el verso 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de las sombras de muerte? ¿Has considerado tú hasta la anchura de la tierra? Declara si lo sabes. ¿Sabe esto? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Y así podríamos estar todo el versículo haciéndonos preguntas de Dios, de su creación, de su poder y su deidad, de todo lo magistral y lo complejo de la creación. Dios se nos manifestó. Por eso dice el libro allí de Romanos: oh hombre, eres inexcusable. Dios no solamente reveló el Evangelio, no solamente Dios reveló su ira, en una ira manifiesta contra los que no creen, aunque muchos dicen que Dios es bueno y no hizo un infierno para castigar, pero Dios es justo y debe castigar el pecado, aunque ya lo castigó en Jesucristo, pero todo aquel que cree llega a ser salvo por Jesucristo. Pero también Dios se reveló humanamente, en una imagen tactible, visible a los ojos humanos. Y también Dios se manifestó a nosotros por toda su creación. Cosas que quizás a nuestra vista se nos escapan, pero que son reales, que nosotros disfrutamos y que nosotros andamos en medio de esta creación. O sea, hombre, no tienes excusa de que Dios es real y de que Dios tiene un evangelio para salvación a todo aquel que cree. Así que todos nosotros, si hemos creído en Jesucristo, tenemos estas razones que han estado ocultas, pero ahora son manifestadas a nuestras vidas. Así que hay que vivir, disfrutar y ser agradecido, y también predicar a otros que no estén en la misma ignorancia que los demás. Nosotros que tenemos esta luz del Evangelio, la luz del castigo, la luz de que Jesucristo se manifestó, se dio a conocer, y que Dios es real y que se manifiesta a través de su creación. El otro día, ya termino ahora, me puse a hablar con un muchacho que no creía en Dios. Me dice: no, yo no creo en Dios, yo creo en las estrellas, dice, en la luna, en el sol. Y le digo yo: ¿qué es lo que hace el fuego? Le digo. Y quema eso. ¿Qué es lo que quema? Todo. Perfecto. Yo trabajé en una fundición desde los 13 años hasta los 37, o sea, sé que lo que es el fuego. Y sí, todo material se quema. Todo. Todo lo que hay sobre el planeta Tierra se funde con el fuego. Todo. Ustedes vieron que cuando Elías oró a Dios y cayó fuego del cielo, quemó, dice, la leña, el buey, quemó las piedras y quemó, hizo un pozo, quemó la tierra. Y yo le digo: ¿de qué material está hecho el sol que no se quema? Porque es un fuego constante, mucho más poderoso de lo que podremos fundir el acero. El acero se funde a 1500 grados aproximadamente, el bronce a 1100, el aluminio a 900. Así que, ¿a cuántos grados? Y me dice: no sé, estará hecho de material especial. Le digo: pero vos sabés que el fuego quema todo lo que hay sobre él. Y bueno, dice, pero, y no sabía cómo argumentarme algo. Le digo: mira, si no es algo superior que sostiene ese fuego allí prendido, no sé de qué material será, pero el sol sigue prendido. Y te digo más, cada estrella es un sol, y cada estrella tiene un sistema solar propio.
¿Quién sostiene? Y dice la rotación, la traslación. Perfecto. ¿Por qué los meteoritos que están en otra estela se caen? ¿Por qué se caen? Ustedes ven que los meteoritos que son piedras espaciales se caen. Y porque salen de su órbita. ¿Y por qué esos planetas que son mucho más pesados y van a una velocidad superior no se salen de su eje? Hay cosas que a nosotros se nos escapa. Si no hay un Dios que controla, que sostiene todo lo que es la rotación y la traslación de la creación, es imposible. Así que nosotros tenemos el privilegio de creer en ese Dios poderoso, sustentador de todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener unos 5 o 6 minutitos para orar. Si hay algún motivo en especial que no haya estado en la lista, que podemos estar orando, oramos. ¿No hay ningún motivito? Sí. Yo quería compartir que el esposo de Susana Princes está nuevamente internado. Tuvo una complicación del corazón, aparentemente le van a poner los estén en estos días, por eso lo volvieron a internar, está en terapia. Así que oren por su recuperación, o sea, pobre, no sale una cosa y entra en otra. Está muy complicado de salud, todavía se está recuperando de la serie que tuvo, pero lo del corazón no puede esperar más. Así que bueno, es un poquito riesgoso. Bueno, y también oremos por la familia, muchos están lejos del Señor, sus nueras no conocen al Señor, sus nietos tampoco, entonces podemos orar por la familia, por salvación, por seguridad de salvación para Mar también, que recibió conocer al Señor hace poco, y bueno, por fuerza para Susana en todo este tiempo tan difícil. ¿Algún otro motivo? Si no, empezamos a ver 5 minutitos, 6. ¿Ah? Señor. Terminemos. A ver.